los relatos del nacimiento de Jesús no pasan de ser meros cuentos de hadas. Un cordial saludo a todos los amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz. Estoy en compañía del profesor Jesús Barrios para hablar en esta cápsula de un tema interesante, intrigante, sobre Jesús. Jesús nace antes de Cristo, después de Cristo, según el censo de Quirino, según el Evangelio de Lucas, según Flavio Josefo. Jesús, ¿qué es lo que sucede con ese censo y con esas fechas del nacimiento de Jesús que realmente son algo contradictorias? Bueno, antes que nada, un saludo a todos. Un gusto, como siempre, estar aquí. Bueno, hay que entender algo. El primer punto es que los evangelios no son obras biográficas ni historiográficas, por lo menos no tampoco en el sentido moderno de la palabra. Y aunque algunas veces pudiesen tener los evangelios algunos datos históricamente plausibles, no siempre están planteados como realmente ocurrieron o acontecieron los acontecimientos o las circunstancias que los textos narran, ya que las intenciones principales del autor no es ser biógrafo ni historia, sino que quiere ser catequista y quiere ser, ante todo, un evangelizador que narre o plantee una verdad teológica, pero no una verdad histórica. Eso es importante que se entienda. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy no podemos decir en qué mes ni en qué día nació Jesús. Sabemos que esa fecha, 25 de diciembre, tiene una connotación incluso hasta política, pero realmente no está planteada como una fecha real del nacimiento de Jesús. Ahora, en cuanto al año de nacimiento, es el gran problema que tenemos y que los especialistas han logrado ubicarlo o fecharlo entre el año 6 al 4 antes de nuestra era, es decir, antes de Cristo. ¿Por qué? Bueno, hay que entender que un monje del siglo V, Dionisio el Exiguo, quiso crear una nueva forma de cálculo de los años a partir del nacimiento de Jesús. Antes de que Jesús naciera y antes de que Dionisio el Exiguo hiciera esto, los años se calculaban a partir de la fundación de Roma. Dionisio el Exiguo quiso que se calculara a partir, o quiso introducir la innovación de que los años se empezaran a calcular a partir del nacimiento de Jesús y desde allí se empezó a calcular en esa fecha. ¿Qué plantea Dionisio? Bueno, Dionisio hace un cálculo en el que considera que el año 753 de la fundación de Roma fue el año del nacimiento de Jesús y que por tanto a partir de ahí se daba el año 1. Y de ahí en adelante todos los años eran año 1 después de Cristo y año 1 antes de Cristo. Sin embargo, él cometió ciertos errores de cálculo allí. ¿Por qué? Primero, obvió el año 0. No existe año 0. O sea, según el cálculo de Dionisio, no existe el año 0. El nacimiento de Jesús es el año 1. Lo otro que obvia Dionisio son ciertos detalles históricos importantes, que es lo que nos plantean o los poquitos datos históricos que podríamos sacar de los evangelios, que son que según Mateo y según Lucas, Jesús nace cuando Herodes el Grande era rey de Judá, y mejor dicho, rey de Israel, tetrarca de Israel. Y justamente nace durante el reinado del emperador Augusto. Y uno de los detalles que no parece calzar es el tema del censo de Quirino. Según Flavio Josefo, el censo de Quirino se hizo aproximadamente a los 37 años después del ascenso de Augusto al trono. Esto ubicaría el censo no en el año en que nace Jesús, sino entre el año 6 y el año 10 después del nacimiento de Jesús, el año 6 o el año 10 después de Cristo. Y según Lucas, el censo fue justo en el mismo año del nacimiento de Jesús.
Y no podría ser posible porque cuando el censo se hace, Herodes ya estaba muerto y Augusto ya estaba faltaba poco para que el Augusto falleciera. Augusto fallece aproximadamente en el año 14 después de Cristo. Entonces, eso hace que haya como un desenganche histórico y no se logra ubicar bien el nacimiento de Jesús en términos de fecha, de cronología. Por lo menos no como lo planteaba Pseudonicio el Exiguo. ¿Por qué? Porque ahí hay un error de cálculos. Herodes muere entre el año 6, Herodes el Grande, entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Mejor dicho, en el año 4 antes de Cristo. Según los evangelios, Jesús nace cuando Herodes todavía es rey. Y en esa misma época, Herodes hace la, entre comillas, matanza de los inocentes, que realmente no se considera un evento histórico, más una adaptación literaria y teológica que hace Mateo. Entonces, a partir de ese criterio, Jesús no puede haber nacido en el año 753 de la fundación de Roma. ¿Por qué? Porque para el año 753 de la fundación de Roma, Herodes ya había muerto. Herodes muere aproximadamente en el año 749 de la fundación de Roma, que es el año 4 antes de Cristo. Esto quiere decir que Jesús no nació en el 753 y no nació en el año 1 de nuestra era. Jesús nace entre el año 6 y el año 4 antes de nuestra era. ¿Por qué entre el año 6 y el año 4? Porque tratando de entender aquello de los magos que nunca ocurrió tampoco, eso es un relato teológico también, pero a partir de esa idea, de esos supuestos inocentes menores o igual a 2 años que Herodes mandó a ejecutar, se asumiría, bueno, ese desfase de 2 años para terminar de crear un margen de error mínimo de 2 años entre el nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes. Y decimos, bueno, entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo, o antes de nuestra era, nació Jesús de Nazaret. Herodes muere en el año 4 antes de nuestra era, y los años siguen corriendo. Y ahí es donde viene el censo de Quirino, que eso es un detalle importante. Flavio Josefo menciona a Quirino en el libro 18 de sus Antigüedades Judías, en el primer número, con lo que abre el libro 8 de las Antigüedades, el libro 18 de las Antigüedades Judías, es con una mención de Quirino y de su censo. Quirino era cónsul, un cónsul, era primero senador, era miembro del Senado romano y fue nombrado por Augusto cónsul de la provincia de Siria, no gobernador. Lucas dice gobernador. No era gobernador, era cónsul, que no es lo mismo que un gobernador. El prefecto, que después pasó a llamarse procurator, el prefecto es quien ejerce la función que hoy podríamos llamar ejecutiva y militar en una provincia. El cónsul ejerce las funciones de administrador y de juez. Quirino era cónsul de Siria, de la provincia de Siria, y por tanto era el encargado de ejercer las funciones de justicia y de administración. Y estaba a las órdenes del prefecto de Siria, que era Coponio. Y eso así lo menciona el mismo Flavio Josefo en las Antigüedades Judías. Augusto nombra a Quirino, que según Flavio Josefo no se llamaba Quirino, se llamaba Cirino. Y Quirino tenía la obligación, esto no lo sabe mucho la gente, de primero ejercer la función administrativa en la provincia de Siria, es decir, llevar la cuenta de impuestos, llevar la cuenta de la población, de los del capital que se producía en la provincia y de ejercer la jurisprudencia, es decir, llevar a cabo los juicios en nombre del emperador y del gobernador.
al menos que el gobernador decidiese ejercer por él mismo la justicia por cognitio, que eso no era muy común, más si ya había un cónsul nombrado para eso. Y Cirino o Quirino debía encargarse de vender las propiedades de Herodes Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, que fue depuesto más o menos en el periodo del 4 al 6 después de Cristo, porque ejercía abusos de poder y se desafiaba la autoridad del emperador, y Augusto decidió deponerlo y adherir Judea a la provincia de Siria, y se nombra a Coponio como prefecto de Siria y a Quirino cónsul de la provincia de Siria. Y es ahí cuando Augusto, según lo que narra Flavio Josefo, le ordena hacer un censo. No es que Quirino hizo el censo porque le dio la gana, porque los cónsules no podían hacer censos sin la autorización del emperador o del gobernador. Y Cirino hace ese censo con la intención de establecer los límites, es decir, límites en el aspecto de cuánta población hay en la provincia y así saber cuánto se puede recaudar en materia de impuestos. Y además pueden determinar cuánto puede ser el control militar que se ejerza dependiendo de la población que hay. Tengo dos preguntas. A ver. La primera, si este relato del censo aparece en Lucas, pero Lucas menciona que es un censo universal, pero por el hecho de que aparece en Flavio Josefo en el libro 18, no como un censo universal, sino más bien parcial, podemos Parcial, decir sí. que ese censo entonces sí es histórico, es un censo El histórico. censo es histórico. Lo que no es histórico es como lo plantea Lucas. Ok. Lo que los especialistas han considerado es que Lucas supo del censo, que se conocía del censo, que no se había olvidado aquel censo. Ya te voy a explicar por qué no se había olvidado aquel censo y Flavio Josefo lo explica. Y utilizó el detalle del censo. Pero ¿qué pasa? Cuando se escribe el Evangelio de Lucas, Quirino ya estaba, como diríamos aquí, requete muerto. El censo fue entre el año 6 y el año 10 después de Cristo, es decir, el 6 y el 10 de nuestra era. Y el Evangelio de Lucas se escribe entre el 85 al 90 de nuestra era. Es decir, habían pasado por lo menos unos 70 años. Así que la generación del Evangelio de Lucas no recuerda del todo los detalles. Y como no hay para la época registros historiográficos como los que se tenían o se tienen hoy, simplemente es un desfase, un error que comete el autor. Pero lo único que le interesa al autor no es si es preciso. A él lo que le interesa es justificar el viaje de María y José a Belén para que Jesús nazca literariamente en Belén. Es lo único que le interesa. Si es preciso o no, él no le importa ese detalle. Claro, porque no está intentando hacer historia, análisis historiográfico. No es el interés del autor. Él no le interesa hacer historia. Él no le interesa hacer historia, pese a que es considerado de los 4 evangelios el único que quiere tener un interés historiográfico, porque pone años, pone fechas, hace precisiones, habla de en el tiempo del rey Herodes, siendo Augusto emperador, Quirino prefecto de Siria. Es el único que intenta hacer lo típico que hacían algunos escritores hebreos y también los historiógrafos helénicos, griegos o grecorromanos, de ubicar en precisión temporal los acontecimientos, pero comete errores históricos. Ya que ¿Por qué? Porque no tiene esos datos a la mano para corroborarlo con lo que está planteando. Ya que mencionas esa parte, Jesús, aprovecho de leerles desde los libros del Nuevo Testamento a los amigos.
el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, cómo inicia. Y sucedió en aquellos días que salió un decreto del César Augusto para que se empadronara todo el mundo, o sea, un censo universal. Este censo fue el primero que se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Ya explicaste tú que no era gobernador, sino cónsul. Y marchaban todos Exactamente. a empadronarse, cada uno a su propia ciudad. Y ahí sube José desde Ese es otro Galilea. error histórico. Ya te voy a explicar por qué. Primero que nada, el derecho romano no estipula en ninguna parte que cuando tú haces un censo tienes que viajar a la ciudad de nacimiento de tu familia. Eso no se estipulaba, eso no se acostumbraba. Se viajaba a la capital de la provincia, que en este caso no era Belén. No era Belén. Belén, si estamos hablando de Belén de Judá, no es la capital de Judá, la capital de la provincia de Judá era Jerusalén. Y si estamos hablando de que ellos eran galileos y vienen de Nazaret, entonces tienen que ir a la capital de la provincia de Galilea, Ajá. que para aquel momento, si mal no me acuerdo, era Samaria. Entonces, o Sebastián, una de esas dos. Entonces no tienen nada que hacer en Belén. Ese es un error ¿Será, del Evangelio de Lucas. pero será un error, Jesús, o será que el autor intenta también enlazar con Miqueas 5:2? Es muy probable que el autor conociera la profecía de Miqueas y a partir de esa lectura, que es una relectura que también hace Mateo y que además lo cita bajo la versión de la Septuaginta, ni siquiera bajo la versión de la Septuaginta, Mateo usa otra versión que no es la Septuaginta ni siquiera. Pero a partir de esa relectura, creí que tenía que nacer en Belén. Y lo que hace Lucas, es justificar el viaje a Belén usando la idea del censo de Quirino. ¿Por qué el censo, de alguna u otra manera, pese a que Lucas lo recuerda, no muy exacto, pero lo recuerda? ¿Por qué se recordaba? Porque los judíos hicieron una pequeña revuelta por ese censo. Flavio Josefo comenta cómo los judíos se enojaron por ese censo. Y el sumo sacerdote Joás exhortó al pueblo judío para que no se levantaran contra Roma, sino que mantuvieran la calma y la paz para evitar un aniquilamiento del pueblo. Entonces, para evitar eso, se calmaron, pero había un grupo celota presidido por un judío llamado Judas, nombre muy popular, el nombre de Judas, que quería levantarse por el tema del censo, porque además la intención del censo era ver a quién se le podían vender las propiedades de Herodes Arquelao que había sido depuesto. Y aparte a los judíos les molestó muchísimo que fuesen anexionados a una provincia romana bajo dominio romano directo con un gobernador, un prefecto y un cónsul romanos, y dejasen de tener un etnarca, si bien no del todo judío, porque estamos hablando de que ellos eran edomitas, pero que por lo menos era más de esa tierra, tenía más conocimiento de esa tierra, era más de la zona. Entonces, eso generó mucha controversia, generó mucha molestia, porque es como que si yo yo soy, por ejemplo, mexicano, me nombren o me pongan de presidente a una persona que viene, por ejemplo, de Puerto Rico. No es de mi país, no conoce mi zona. ¿Por qué un puertorriqueño tiene que gobernar México? Claro. Lo mismo pasaba, porque nos anexionan, porque tenemos que estar subyugados directamente a una autoridad romana. Si con Herodes el Grande, con Herodes no fue tan bien, porque nos quitas a este para ponernos una autoridad romana. Entonces, claro, lo que pasa es que Arquelao había tenido actitudes muy déspotas y había también sido muy rechazado por los propios judíos. Ahí hay unas controversias raras, por eso que también Juan exige que
que se calmen porque por lo menos ya no estaba Arquelao, que había sido un hombre muy déspota y muy tiránico, contrario a su padre Herodes, que pese a Herodes el Grande haber sido también ligeramente puño de hierro, había hecho obras bastante interesantes y Arquelao no había hecho nada. Herodes por lo menos reconstruye el templo de Jerusalén, inicia una actividad de infraestructura y arquitectura bastante interesante. Entonces, por lo menos había hecho un aporte, pese a su actitud, pero Arquelao no había hecho ningún aporte más que ser un hombre completamente déspota, y eso generó también un conflicto. Entonces, todo el censo está envuelto en un conflicto político y religioso que hizo que de alguna manera se quedara en la memoria el acontecimiento. Pero claro, Lucas tampoco está al detalle de conocer todo lo que sucede, porque si se asume que Lucas es un evangelio escrito en Éfeso, y Éfeso está en lo que hoy llamamos o conocemos como Turquía, Lucas no conoce Jerusalén, no conoce Galilea, así que no está al tanto. Cuando digo Lucas, me hablo al autor del Evangelio de Lucas. Al Exacto. autor del Evangelio de Lucas, que no sabemos realmente quién es, pero como ya sabemos que el texto tiene por nombre Lucas, decimos Lucas no conoce la zona y simplemente ha recibido algo de información, pero muy escueta. Hay que recordar que el mismo Lucas dice que él no es testigo ocular de nada de lo que está contando, que hizo una investigación y de lo que logró obtener hizo una construcción narrativa. Pero el mismo Lucas, en el prólogo del Evangelio de Lucas, él lo dice, aparte que es una dedicatoria porque es un evangelio dedicado, y él lo dice, habiendo ya fallecido quienes fueron, o habiendo fallecido no, pero habiendo ya desaparecido quienes fueron testigos oculares. Es decir, él no era testigo ocular. Él lo aclara, yo no soy testigo ocular de nada de lo que estoy narrando, solo hice una investigación y a partir de esa investigación he planteado esto que te entrego a ti, Teófilo, porque es un evangelio dedicado a Teófilo, que no sabemos tampoco quién puede haber sido Teófilo. Entonces, allí ese problema histórico llamó o ha llamado la atención de los especialistas, porque si bien es una de las pocas, sobre todo con lo que es los relatos del nacimiento y de la infancia, es uno de los pocos datos históricos que nos plantea el Evangelio, no está históricamente bien ubicado, sino que está utilizado a nivel literario por unas intenciones teológicas claras y puntuales. Entonces, eso ha llevado a confrontaciones muy fuertes con quienes defienden que Lucas habla de un censo en una época en la que no ocurrió. Y además de otros errores. El tema de que primero era un censo parcial o provincial, no era un censo universal. Y eso tiene una razón muy clara. Si en nuestros países, en nuestro mundo moderno, hacer un censo nacional lleva muchísima preparación y protocolo, en el mundo antiguo, en el siglo I, mucho más, y más en un territorio tan vasto como era el Imperio Romano. No había la maquinaria suficiente para eso, por eso existían las provincias y se hacían los censos provinciales. Entonces estamos hablando de que era un censo provincial, no un censo universal. ¿Que lo tenía que autorizar Augusto? Sí, lo tenía que autorizar el emperador, pero no era que el emperador mandó a hacer el censo, o no era que se mandó a hacer a todo el imperio. Es un censo a la provincia de Siria y que se da porque se nombra una nueva autoridad para la provincia, unas nuevas autoridades, mejor dicho, para la provincia de Siria, y ya sabemos que Cirino fue cónsul, no prefecto, y cuando llega una nueva autoridad, esa nueva autoridad necesita conocer y saber administrativamente con qué cuento, con qué me voy a encontrar, y necesita hacer un censo.
tiene que hacer un censo. No es que no fue el primer censo de Cirino porque el hombre le provocó. No, es que era el primer censo porque estoy llegando nuevo, no conozco el territorio, no conozco qué hay aquí, y yo tengo que hacer una investigación de lo que hay aquí. Y se hace un censo con autorización de Augusto. Pero además lo que importaba para Augusto no era ni siquiera el censo. Le interesaba que las propiedades de Arquelao se vendieran para él obtener beneficio económico y Roma obtener beneficio económico de las propiedades que había dejado la dinastía herodiana. Siquiera le importaba al pueblo, lo que le interesaba era deshacerse de la memoria de Herodes y obtener algún beneficio económico de esas propiedades. Y que se entendiera además de que ya no manda Herodes y que ya Herodes no existe, por lo menos no para esa provincia, que manda ahora es Roma y hay una autoridad romana fija y estática, que era en aquel momento el prefecto Coponio y su cónsul Quirino o Cirino. Entonces, Publio Sulpicio Quirino, que es como lo conocemos, y que Josefo llama Cirino. El relato de Josefo es uno de los que más llama la atención porque menciona lo problemático que fue aceptar el censo y lo desagradable que fue para los judíos. Y la revuelta que se formó. Y la revuelta que se armó por el censo, que no fue tampoco la gran revuelta. Fue pequeña porque además el sumo sacerdote logró controlar que no se extendiera. Otro motivo más también por los cuales los judíos despreciaban al sacerdocio que tenían en reinante, porque cada vez que se querían levantar en armas, este sacerdocio decía, cálmense, cálmense, no se vuelvan locos, no se están enfrentando contra cualquiera, es Roma, no podemos hacer nada contra ellos. Pero el pueblo seguía insistiendo que tenía que deshacerse de Roma de alguna manera. Entonces, el dato que importa aquí es entender que, según Josefo, es aproximadamente a los 37 años del ascenso de Augusto. Y eso fue entre el año 6 y el año 10 después de Cristo. No en el año 1. Es decir, que cuando el censo se hizo, Jesús tendría aproximadamente entre 10 y 12 años. Y partiendo de este dato y el hecho de que según Mateo, Jesús nace durante el reinado de Herodes el Grande y Herodes muere en el año 4 a.C., que es el 749 de la fundación de Roma, Jesús debe haber nacido entre el año 6 y el 4 a.C. Y, por tanto, no en el año 1. Y de esta manera también se asumiría y se entendería que cuando el censo de Quirino se hizo, Herodes estaba muerto. Y quien reinaba en Judea para aquel momento, gobernaba, era un prefecto romano, con un cónsul romano. Opone el prefecto, Quirino o Cirino el cónsul. Habría sido así. De esta manera, es entendible que los evangelios, como historiografía y como biografía, no son precisos, no lo son, y no califican de historiografía ni biografía en el sentido moderno de la palabra. Claro, como para aquellos que dicen que la Biblia es un libro de historia. No, no lo es. No lo es. Los evangelios no califican como biografías. La palabra evangelio lo deja claro. El mismo término evangelio lo deja claro. Incluso el evangelio es un género literario helénico que se utilizaba para contar las buenas nuevas de los reyes. Y siempre se hacía al estilo aretalógico, magnificando las obras del rey, sus dotes, sus portentos. Entonces, con Jesús se aplica lo mismo. Una buena noticia de Jesús y entonces se magnifican y se hiperbolizan muchos detalles. Su vida, y las narraciones de los evangelios
pasan a hacer eso, narraciones, pero no Ajá. son, y sobre todo con los relatos de la infancia y el nacimiento más, porque entre Mateo y Lucas siempre hay muchas contradicciones y divergencias, y muy difícil a veces hacerlo calzar, por un detalle muy sencillo. Mateo no explica cómo llegan ellos a Belén, simplemente dice que nacen en Belén. No lo explica, no dice nada. Y simplemente ya aconteció que llegado el momento, María parió y en Belén, pero no Ajá. especifica mucho. Y Lucas sí justifica el viaje a Belén y explica cómo llegaron y terminaron en Belén, pero Mateo no lo cuenta. Entonces, esos detalles son importantes porque te dan a entender que estamos ante narraciones. Por ejemplo, en Mateo nunca se le aparece un ángel a María, quien se le aparece a José. En Lucas sí Ujú. se le aparece el ángel y es a María. Todas Claro. esas diferencias te hacen darte cuenta de que hay detalles y cosas muy particulares que hay que precisar y entender para poder analizar los evangelios desde una óptica histórico-crítica. Eh, una profesora mía que me lo dijo muy elegantemente, a mí siempre me da mucha risa, pero me recuerda cuando hablábamos en clases sobre los evangelios y el nacimiento de Jesús, ella lo decía de una manera muy jocosa y lo decía, los relatos del nacimiento de Jesús no pasan de ser meros cuentos de hadas. Cuentos de hadas, ¿por qué? Porque son muy magníficos, muy Ujú. llenos muy epopélicos y todo está lleno de mucha magia y mucha luz y muchos detalles estéticos bellísimos, pero están tan cargados de elaboración y tienen tantas imprecisiones históricas, sin duda alguna, no pueden pasar por ser relatos que me planteen un acontecimiento histórico claro y preciso. Entonces es muy probable que el nacimiento de Jesús no haya dejado de ser igual al nacimiento de cualquier varón judío de la época. Cualquier Ujú. varón judío de la época que además no ostentase ningún cargo político ni religioso, sino que simplemente fuese parte del pueblo llano. Entonces, eso es un detalle importante. Los relatos están planteados nada más con la intención de magnificar cualidades mesiánicas en Jesús y dejar claro que en él se cumplían esquemas mesiánicos de varios tipos y sobre todo también a la luz de unas relecturas que se hacen a las profecías, De sobre la- todo con Miqueas 5, pero que es una relectura. Cuando uno habla de relectura es que se lee en otro contexto que no es el contexto en el que se escribió la profecía. Claro, se reinterpreta la Se lectura. reinterpreta, que es muy distinto. Ujú. Y ojo, es pues válido para los cristianos, pero no es legítimo. Es válido para los cristianos. Puede ser válido, pero no es legítimo. ¿Por qué no es legítimo? Porque no es el sentido original de la profecía. Y eso hay que tenerlo claro. Ujú. Excelente. Bueno, hoy en día la mayoría de los países del mundo utilizamos un calendario, el calendario gregoriano. Entonces podemos concluir en que Jesús efectivamente nació antes de Cristo. Sí, Jesús nació antes de Cristo. Suena jocoso, pero es así. Jesús nació antes de Cristo porque su nacimiento fue antes de lo que Dionisio el Exiguo presumió. Fue un error de cálculo que él cometió porque no tomó en cuenta el año 1, no sabía que Herodes había muerto unos años antes, no tenía claras esas ideas ni esas precisiones, no sabía que Quirino, el censo no ocurrió en la época en que Jesús nació, sino que fue mucho después, unos 10 años después incluso. Entonces, él no tenía esas precisiones ni esos puntos claros. Y Pseudonicio el Exiguo no era historiador, era un monje del siglo V que simplemente quiso plantear una nueva forma de datar o de crear una cronología para los años, porque le parecía absurdo que se dataran a partir de la fundación de Roma, que pues era la fundación de una ciudad, entre comillas, pagana, Ujú. y simplemente
quería crear una cuenta cristiana de los años, pero más nada. Excelente, Jesús. Bueno, antes de despedirnos, fuente bibliográfica, les quiero recomendar este libro, que es el que yo usé para estudiar este tema antes de pedirle al profesor Jesús Barrio esta cápsula. El año 1 del doctor Antonio Piñero, Israel y su mundo cuando nació Jesús, de Ediciones Laberinto. En el capítulo 4 menciona en su subtítulo Israel en los momentos del nacimiento de Jesús. Y ahí tienen partes como el nacimiento de Jesús, las dificultades de los evangelios de la infancia, las dificultades con el censo de Quirino. Así que si quieren ahondar más en el tema, les recomiendo este libro. También Meyer tiene un capítulo dedicado a este tema de la datación del nacimiento de Jesús. Muy bueno, muy bien explicado, por cierto, en su Judío Marginal, y es bueno revisarlo, porque hace un examen preciso y claro y lo dice claramente. Bueno, sí, hay unos errores históricos, los evangelios cometen imprecisiones históricas, no hacen los cálculos adecuadamente, y dejan claro que, bueno, los relatos tienen una elaboración incluso hasta casi folclórica. Muchas gracias, Jesús. Bueno, yo recomiendo a Antonio Piñero porque ustedes saben que aquí en Investigando la Historia, Antonio Piñero es nuestro pastor y nada nos faltará. Así, así que nos vemos en una siguiente cápsula. Muchas gracias, Jesús. A todos los amigos, recuerden comentar, dar like y seguir sugiriendo nuevas cápsulas. Que estén todos muy bien. Chao.